Cerrando la jornada de ponencias, les presento al capitán Eduardo Torres. Él es oficial del Cuerpo Logístico Aeronáutico de la Fuerza Aérea Colombiana, de profesión es ingeniero aeronáutico de la Universidad San Buenaventura, y gracias al convenio entre la Fuerza Aérea Colombiana y el Instituto de Tecnología de la Universidad de Georgia, está realizando una pasantía de investigación. Durante su carrera castrense se ha desempeñado como analista de confiabilidad aeronáutica, jefe de sección de ingeniería en el Comando Aéreo de Transporte Militar CATAM. También ha sido jefe de sección de ingeniería del Comando de Combate número 6, que queda en el Caquetá, y coordinador de planeación de mantenimiento en la Jefatura de Operaciones Logísticas Aeronáuticas. Lo acompaña el capitán Sergio Durán Perdomo, él es oficial del Cuerpo de Vuelo de la Fuerza Aérea Colombiana, inició el programa de Ingeniería Mecánica en la Escuela Militar de Aviación aquí en Colombia, y en el tercer semestre fue becado para culminar su carrera en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, donde se graduó con honores. Es también pasante de investigación en el Instituto de Tecnología de la Universidad de Georgia y por su perfil de vuelo ha sido instructor de vuelo y ha participado en importantes ejercicios operacionales. Estos dos oficiales les expondrán el proyecto para el modelado, análisis y optimización aéreas y logísticas. Para todos, muy buenas tardes. Bueno, ya cerrando con el día de hoy, vamos a presentar junto con el capitán Sergio Durán un proyecto que aún se encuentra en desarrollo, como lo mencionaban previamente, el cual es un intercambio que hemos realizado con el Instituto Tecnológico de Georgia. Uno de nuestros líderes es el doctor David Gozman, que nos estuvo presentando aquí en la mañana de hoy, y pues del cual hacemos partícipe cerca de 10 personas que hemos estado trabajando para poder llevar a cabo un proyecto que es de suma importancia para la Fuerza, especialmente como lo decía el doctor Fernández en su presentación anterior, relacionado con la optimización de costos. Como ya lo mencionaban, el nombre del proyecto es el Modelado, Análisis y Optimización de Operaciones Aéreas y Logísticas. El proyecto parte de una problemática que existe actualmente en la Fuerza Aérea, es el desalineamiento que existe entre las áreas de operaciones aéreas y en el área logística, en los cuales desde el punto de vista operacional existe la incertidumbre respecto a el cumplimiento de una misión de transporte debido a los índices de confiabilidad y disponibilidad de las máquinas que tenemos actualmente operando para la Fuerza Aérea. Asimismo, un uso poco eficiente de las aeronaves de transporte estratégico. Muchas veces la parte operacional tiene que hacer uso de aeronaves que no son las óptimas para el desempeño de una misión, pero que por algunos aspectos de disponibilidad y confiabilidad se hace estrictamente necesario usar otros tipos de aeronaves que no son las ideales para el cumplimiento de esa misión. También tenemos un inadecuado cálculo de la proyección de horas de vuelo anuales. Esto porque divagamos en el tema del planeamiento y no podemos llevar a cabo un análisis de las horas de vuelo que debemos cumplir para el cumplimiento de las misiones que son asignadas a las aeronaves de transporte. Como lo decía previamente, se firma el convenio número 07 de 2018 entre el Instituto de Tecnología de Georgia y la Fuerza Aérea Colombiana, básicamente para sentar las bases para una integración entre el área logística y operacional, generar un modelo de optimización para dar solución a problemáticas que están planteadas e incrementar los niveles de eficiencia. Como les decía, nosotros solo representamos un pequeño grupo del personal que ha trabajado en este proyecto, a quienes pues agradecemos todo el esfuerzo que se ha dedicado para poderlo llevar a cabo. Dentro de ellos mencionábamos al doctor David Gozman y el doctor John Paul Clark, que han sido nuestros mentores en todo este proceso. Entonces, el objetivo general, básicamente, pues, ¿qué buscábamos? Una herramienta que facilitara el diseño de un sistema logístico adecuado al tamaño de la fuerza. ¿Para qué? Pues para atender la demanda real del Comando de Operaciones Aéreas, que es el que lidera todo este tema operacional, específicamente hacia el área de transporte estratégico.
Pero entonces, ¿por qué una fuerza aérea que dentro de su flota de aeronaves comprende cerca de 393 aeronaves y nosotros nos enfocamos solamente en 14 de ellas, que son lo que comprende las aeronaves de transporte estratégico y que incluyen, por ejemplo, los modelos C-40, el Boeing 737-400, la aeronave C-295M, los aviones C-130B y H, el avión Boeing 727 y el avión estratégico KC-767 que cumple una misión multirol? Pues porque comprenden las aeronaves con el mayor costo de operación. Eso fue una de las cosas que nos llevó a enfocarnos en este tipo de aeronaves. El segundo aspecto fue la baja disponibilidad de este tipo de aeronaves. Puede generar un impacto estratégico para la movilidad de la fuerza. Constituyen una elevada importancia en el dispositivo central de movilidad. Y además de eso son aeronaves que presentan una cierta regularidad en sus desplazamientos, ¿sí? Digamos, los aviones de combate no presentan la misma regularidad que presentan estas aeronaves, si bien nosotros no nos comportamos como una aerolínea pues, comercial donde tenemos unos horarios establecidos, digamos que estas aeronaves sí tienen cierta regularidad en los vuelos que ejecutan. Pero entonces, ¿cómo integramos las dos áreas? Básicamente definimos al inicio del proyecto que el modo era a través de un sistema de información que me permitiera generar un modelo de simulación. Es así que entonces tomamos todo lo que son los datos operacionales y los datos del área logística y de mantenimiento y definimos cuáles eran los objetivos de cada una de las áreas. En el caso del área operacional, pues el deseo era poder generar un plan anual de misiones que me permitiera conocer de manera anticipada en una proyección anual cuántas aeronaves y qué, digamos, proyecciones de vuelo vamos a tener a lo largo del año. Asimismo, establecer las aeronaves óptimas para el cumplimiento de los requerimientos y en el caso del área logística era de suma importancia poder medir la disponibilidad de las aeronaves, obviamente para yo poderle cumplir a mi cliente, que son las operaciones aéreas, establecer asimismo un plan de mantenimiento basado en las horas de vuelo que establecimos, tener unas funciones de distribución de probabilidad de falla, que es lo que, digamos, en estos momentos, como se está comportando el modelo actual, en donde, como lo mostraba el doctor Goldsman esta mañana, nosotros generamos una serie de funciones de distribución de probabilidad customizada por aeronave, en donde establecimos la posible ocurrencia de las fallas de las aeronaves. Y a lo que queremos llegar, que es un modelo de regresión para predecir las fallas, que ya lo vamos a pasar a presentar, cómo trabajamos ese modelo de regresión. Todo eso era información de entrada que iba a integrarse en un programa que se conoce como Simio, que nos sirve para la modelación y simulación de operaciones. Nuestras metas: identificar la correlación entre la operación de las aeronaves de transporte y la incidencia de fallas. Obviamente todo esto enfocado al tema de la eficiencia de las aeronaves, armonizar el plan de mantenimiento basado en el plan de operaciones, incrementar el número de ciclos y tiempo de vuelo entre mantenimientos y obviamente predecir de forma más certera cuándo ocurrirán las fallas a cada aeronave. Para ello, ¿qué debimos hacer? Integrar unas bases robustas de información que maneja tanto el área operacional como el área logística para poder describir casi que la historia específica por número de cola. Número de cola es como la matrícula, de pronto para los que no manejamos el término militar, es la matrícula de una aeronave, ¿sí? Entonces describimos a través de esas bases operativas y logísticas la vida misma de las aeronaves en un lapso de 2 años y medio. Es decir, tomamos una base de datos que inició en enero de 2016 hasta junio de 2018. Básicamente lo que nos muestra esta gráfica es como un diagrama de excursión en donde pues, la aeronave tiene todo un ciclo de inicio de vuelo, donde pues, hay la encendida de los motores, realiza su taxeo, comienza su ascenso, hace su fase de crucero o la ocurrencia de una falla de mantenimiento, el descenso y llegada a la base operativa de la aeronave, en donde pues obviamente tenemos que generar las acciones correctivas para restablecer su operación. Pero ¿qué buscamos con el modelo de regresión? Como ustedes lo ven ahí, que esa falla yo pueda predecirla y poder saber de una manera anticipada cuándo me va a fallar mi aeronave. Esto pues, por ejemplo, para misiones que son realmente estratégicas, yo saber si esa aeronave me va a cumplir con la misión que yo le tengo preparada.
Como les mencionaba, usamos unas bases de datos robustas. En el caso del área operacional usamos un sistema que se llama el CI o C2, y en el caso del área logística manejamos la plataforma SAP, que pues de pronto es conocida para ustedes. Muchas empresas utilizan esta plataforma robusta de información, y de allí pues extraímos todos los datos que ustedes pueden ver ahí relacionados. El día juliano lo utilizamos básicamente para poder entrelazar las dos bases de datos. Entonces, en el día juliano 1 encontramos encontramos la aeronave para qué se encontraba programada, y si en ese mismo día tuvo algún tipo de falla que impidió el cumplimiento de la misión. Al final lo que obtuvimos pues es una base de datos donde se consolida día a día cuál fue el comportamiento de la aeronave. Entonces encontramos, por ejemplo, resaltado en azul, unas inspecciones programadas que están descritas en el cuadro. A lo largo del tiempo estuvo operando la aeronave y de repente se ocurrió la falla. Entonces eso es lo que queremos alcanzar con el modelo de regresión, saber en qué momento se va a presentar la falla para poder evitar esa condición no deseable. Y en cambio poder generar de pronto acciones de mantenimiento previas al cumplimiento de la misión que me permitan evitar esa condición de no disponibilidad de la aeronave. Para poder consolidar esta base de datos fue una tarea bastante compleja porque son sábanas de datos que pues contienen errores, son seres humanos los que ingresan la información. Entonces el simple hecho de cargar en una aeronave que transporta 70 pasajeros y a alguien se le fue un cero de más, entonces se está transportando 700 pasajeros. Entonces eso requirió una depuración exhaustiva de las sábanas de datos, y para eso utilizamos un programa que se conoce como Python, en donde logramos integrar las dos sábanas para poder describir este tipo de modelo. Este fue el resultado que obtuvimos después del modelo de regresión. Esta gráfica que vemos es aplicada al modelo C130H, ¿sí? Cogimos las tres colas que tenemos del modelo C130H en la Fuerza Aérea Colombiana, y encontramos que existen valores de correlación relativamente buenos o altos, que es lo que corresponde al valor de p-value, 46%. Básicamente lo que me dice es que esos predictores que yo utilicé, que veíamos en la tabla anterior, pues tienen una respuesta cuando la aeronave va acumulando y acumulando ciclos, ¿sí? En este caso nos mostró que a medida que la aeronave iba acumulando ciclos, encontrábamos una mayor correlación de las fallas cuando se veía o se analizaba el tiempo, el peso de despegue de la aeronave, que es el take-off weight. Entonces, básicamente el análisis de regresión encontró correlaciones entre algunos de los predictores y la variable de respuesta, en este caso el peso promedio de despegue de la aeronave. Aquí ya vamos a hablar del modelo de simulación que veíamos anteriormente, que fue el que integró las dos bases de datos de las áreas operacionales y logísticas, el cual integran un conjunto de variables pues, que ya mencionábamos. Permitió simular las misiones asignadas a las flotas de transporte estratégico, y además el modelo es capaz de entregar al término de la simulación datos importantes para la toma de decisiones, como es la disponibilidad y las misiones cumplidas. Esta gráfica que aparece ahí es directamente tomada de una simulación del programa, una aeronave C295 efectuando una de las misiones. Este básicamente es el flujograma de cómo está diseñado el modelo de simulación, en donde tenemos pues una primera entrada que es la creación de la misión, tenemos la programación óptima, la asignación de la misión, la operación de las aeronaves y el cumplimiento de la misión. Esto obviamente, este flujograma es un flujograma macro que después fue ingresado al modelo de simulación, y ya vamos a pasar a ver cómo ingresamos todo el tema de rutas, que resultó ser una tarea bastante compleja, porque como lo vamos a ver con el capitán Sergio Durán, únicamente para la flota C130 encontramos 643 rutas
solamente pues, en Colombia y algunas rutas internacionales que cumple la aeronave. Luego ese tipo de rutas tuvieron que ser simuladas dentro del software de simulación. Entonces le voy a dar paso al capitán Sergio Durán para que nos ayude a ver el siguiente paso que incluyó el diagrama de simulación. Bueno, buenas tardes a todos. Ya me presentaron, soy el capitán Sergio Durán y pues trabajé en el parte del proyecto, lo seguimos trabajando desde la parte operativa que me compete a mí. Entonces, pues continuando con la discusión del modelo de simulación, venimos a hablar ahora de cómo aterrizamos la operación real de la Fuerza Aérea en un sistema de modelación estocástico. Entonces, pues operacionalmente, aquí podemos ver este mapa, que es lo que hablaba el capitán Torres. Básicamente, esto representa en el lapso de tiempo de evaluación todas las rutas que efectuó solo esta flota de C-130. Entonces, cuando venimos a aterrizar todos estos datos en un modelo de simulación, vemos que las permutaciones totales, si la aeronave opera, por decir así, 85 aeródromos en Colombia. Cuando se hace una permutación simple de destino y arribo, tenemos aproximadamente 7.140 combinaciones posibles. Entonces, pues una de las soluciones para aterrizar el modelo era identificar cuáles eran las combinaciones de operación real y pues esto fue con lo que obtuvimos este gráfico y fue lo que se plasmó en el modelo de simulación. Entonces, pasando a los vehículos. Un vehículo es el sistema usado por los sistemas de simulación para modelar camiones, meseros, en este caso lo utilizamos para utilizar las aeronaves propias de la fuerza, para mover los requerimientos que son las misiones. Nosotros les llamamos un requerimiento es a la solicitud de la entidad como tal, donde especifica pasajeros, carga, tipo de volumen, destino y arribo y demás, y eso es lo que nos dice a nosotros cómo debemos ejecutar la misión. A los vehículos en estos sistemas de modelación se les asigna velocidad, distribución de tiempos de falla, tiempos de reparación, capacidades de carga de entidades, etcétera, y pues todo esto se customizó a cada una de las aeronaves. Entonces, dentro de las variables para que ustedes comprendan que cada uno de los vehículos tiene en el sistema de simulación, encontramos, por ejemplo, variables logísticas como el tiempo medio entre fallas, el tiempo de reparación, variables operativas como la distribución de probabilidad de velocidad, que más adelante la vamos a explicar un poco, la frecuencia de distribución de ingresos de cada uno de los requerimientos y la frecuencia de probabilidad de destino de arribo, es decir, si una aeronave llega a un punto A, ¿cuál es la probabilidad de que después de ese punto A sea su siguiente destino? Entonces, esas son solo una de las variables que se codificaron en este sistema de modelación. Entonces, como ya habíamos visto, este es el GUI prácticamente de la interfaz de Simio, como lo teníamos en ese momento cuando terminamos esta fase del proyecto, y vemos las primeras etapas de lo que ya hablamos del modelo de simulación. Estos cubitos, como los ven acá en el modelo de simulación, son bastante complejos y tienen un código interno que realmente es el que ejecuta la simulación. Entonces, pues vamos a empezar. Los requerimientos. Entonces, este cubo de requerimientos internamente es lo que básicamente modela las entidades estatales y las fuerzas militares, la frecuencia y el tipo de requerimientos que generan hacia la Fuerza Aérea en materia de transporte. Entonces, cada uno de los requerimientos viene con unas características, las cuales lógicamente son de dónde a dónde quiero transportar la carga, cuál es la fecha de ejecución y cuál es la prioridad de ese requerimiento. Luego viene el submódulo del Optimal Schedule, que es básicamente un módulo que recibe todos los requerimientos que le llegan a la Fuerza Aérea y organiza por prelación de prioridad estos requerimientos. Como lo hablaba el profesor David Goldsman, en un software de simulación estocástica, el Single Server Queuing, el que primero llega, primero se le atiende. En este caso, el Optimal Schedule asigna prioridades. No es lo mismo un requerimiento de transporte de abastecimiento regular a una base de operación del Ejército, de la Armada Nacional, a un requerimiento de una asistencia a un desastre natural. Entonces, si un requerimiento llega de ese tipo, lógicamente pasa a prioridad número 1 a ser primero en la fila. Entonces, pues eso es lo que hace básicamente el Optimal Schedule. Luego viene el Task Aircraft, o sea, asignación de aeronaves. Y aquí viene en conjunto todo lo que se ha hablado en estos días de la prioridad y cuál es el vehículo óptimo para asignar ese requerimiento.
Entonces aquí básicamente es un proceso simple que analiza las aeronaves que se encuentran actualmente disponibles, que puedan ejecutar esa misión y se les asigna el requerimiento para su cumplimiento. Básicamente extrae información de la entidad, todo lo que las características de ese requerimiento y asigna el requerimiento a un tipo específico de aeronave. Pasando aún ya al cuadro de la modelación de la simulación como tal. Entonces, pues esto fue interesante porque teníamos que adaptarnos a la cantidad de información y a las bases de datos que teníamos. Entonces, operacionalmente teníamos ciertas limitaciones de información sobre la operación de las aeronaves. Así como el doctor Gutiérrez hablaba de la información que ellos sacaron de tráfico, nosotros tuvimos que basarnos en la información que teníamos operacionalmente. Entonces, pues, básicamente una aeronave tenemos información pertinente cuando la aeronave inicia motores, cuando aterriza, hace el taxi-in o rodaje de entrada, hace una descarga, luego vuelve a iniciar, chequeos posteriores, carga la aeronave, enciende motores y hace un rodaje de salida. Todos estos tiempos los teníamos basados en la base, en la información operacional. Teníamos la información de cuándo despegaba y cuándo aterrizaba de un punto A a un punto B, y teníamos la información de cuando se cambia la secuencia operacional, es decir, cuando se le cambia el ordenamiento a la aeronave, cuando vuelve a salir otra vez esa aeronave en operación. Entonces, pues modelamos dos tipos de lo que se llama el turnaround. Turnaround es el tiempo de regreso de operación. Un turnaround cuando la aeronave estaba activa, o lo que se le conoce como uptime, y básicamente decía cuál es la distribución de probabilidad entre estos tiempos, desde que la aeronave aterriza en un punto, apaga, descarga, vuelve a cargar, hace chequeos y vuelve a salir a un vuelo con esa misma tripulación y con esa misma orden de vuelo prácticamente. Entonces la aeronave estaba activa. Estos tiempos son mucho más bajos a los de cuando la aeronave termina su secuencia operacional y está próxima para cumplir una misión con otra tripulación al día siguiente o en unas horas subsiguientes. Pero pues yo creo que una de las cosas también bien interesantes es cómo modelamos la operación. Cuando uno va de un punto B a un punto, de un punto A a un punto B con una aeronave, se pasa un plan de vuelo con unas aerovías específicas. Eso tipifica una distancia puntual para todas las aeronaves. Sin embargo, lo que pasa en realidad es que muchas veces los pilotos solicitan enrutamiento directo a ciertos puntos, tienen desvíos por mal tiempo. Entonces, cuando íbamos a mirar la base de datos operacional, veíamos que, por ejemplo, una flota de C-130 Hércules para la misma ruta, asumiendo que volaban a la misma velocidad, tenían bastante variaciones en los tiempos de vuelo. Entonces, pues, eso se debía básicamente a las contingencias que les digo, y lo modelamos asumiendo que la distancia del punto A al punto B siempre es fija, y se evaluaron unas distribuciones de probabilidad para tipificar las variaciones de la velocidad de las aeronaves. Entonces, pues así es como está cargado en el modelo. Entonces, pues ahí nos incorpora ese valor de variable dentro del modelo. Entonces, pues el de vehículo, como vimos, va y hace su operación, va de un origen a un destino, cargando esa entidad que tiene como vehículo en el sistema de modelación, y el vehículo es liberado, por decirlo así, por la entidad, una vez lógicamente llega al destino final donde el requerimiento tipifica que debería llegar. Entonces, pues acá vamos a ver un video de una versión inicial del modelo de simulación, esperemos que corra. Entonces, pues aquí pueden ver únicamente la flota de C-130 Hércules. Este es el modelo actual. Lógicamente las aeronaves inician su despacho desde la ciudad de Bogotá, pues porque ahí es donde está el centro de estas aeronaves, y empiezan a cumplir requerimientos. Aquí, como veíamos en las demás presentaciones, tenemos unas estadísticas operacionales de tiempo de uso, líneas o requerimientos que están en cola por cada una de las aeronaves, y requerimientos totales del sistema, tiempo promedio de que cuánto dura un requerimiento desde que llega a la entidad Fuerza Aérea hasta que se le da cumplimiento, y subsecuentemente, pues aquí internamente es la versión gráfica del modelo de simulación, pero pues los que conocen de modelos de simulación saben que internamente está haciendo muchas iteraciones,
Se pueden correr muchos experimentos y se pueden obtener resultados a estos experimentos bastante interesantes. Aquí lógicamente también se modelan las fallas de las aeronaves, pues en este video es a veces difícil de apreciar, pero podemos ver que una aeronave de repente para en su ejecución de la ruta, eso es que modeló una falla real operacional de la aeronave. Otra versión interesante de este video, y es que como se programó en la simulación, actualmente las aeronaves cumplen un requerimiento y lógicamente están enrutadas de regreso a su base de lanzamiento, en este caso el aeropuerto de Bogotá. Sin embargo, en la simulación, y es uno de los primeros experimentos que vamos a correr, las aeronaves, una vez cumplen su requerimiento, permanecen en la ciudad donde cumplieron el requerimiento a esperar a ser llamadas a otro requerimiento dentro de un lapso de tiempo. Entonces, pues, va a ser interesante ver cuáles son los cambios operacionales con respecto a tiempos totales de operación, si se reducen o no, permitiendo, evitando ese desgaste de las aeronaves de regresar a su base de lanzamiento. Entonces, pues, en resumen, este sistema de simulación, el modelo construye una herramienta en la cual interactúan variables operativas y logísticas para obtener información estratégica de movilidad aérea y pues resultará fundamental en la toma de decisiones. Como vimos anteriormente, los modelos de simulación pueden usarse para tomar decisiones estratégicas, decisiones tácticas y decisiones operacionales. Entonces, pues, la intención con este modelo de simulación es, a grandes rasgos, evaluar toma de decisiones estratégicas con respecto a la movilidad aérea. Luego viene, dentro de lo que discutimos, el código de optimización. Entonces hablamos de que este proyecto incorpora el modelo de regresión, código de optimización, para integrar finalmente todo al modelo de simulación. Entonces, pues el código de optimización entra a jugar en el recuadro que les veíamos de Task Aircraft, asignar una aeronave. Entonces, una vez llega un requerimiento y yo tengo toda mi flota de aeronaves disponible, ¿cuál es la aeronave óptima e ideal para cumplir ese requerimiento? Entonces, pues básicamente es una herramienta que facilita el proceso de toma de decisiones. ¿Qué toma en cuenta? La capacidad de carga de las aeronaves, los análisis de pista de cada aeródromo y los cálculos de costo de operación y de combustible, lo que permite en últimas encontrar cuál es la aeronave ideal para cumplir ese requerimiento. Entonces, pues se le llama internamente, dentro del proyecto le llamamos el código optimizer, que pues es un código escrito en el lenguaje Python, como ya hemos venido hablando que se está trabajando en el proyecto, y tiene varios directorios. Dentro de esos, pues el principal, el analizador de emisiones, el Ideal Drafter, el Conflict Solver y el Visualizer. Entonces, pues como pueden ver ahí hay un diagrama general de cómo funciona el código. En la parte superior llegan los requerimientos y entran al primer submódulo grande, que es el analizador de emisiones. ¿Qué alimenta el analizador de emisiones? Una base de datos de los pesos de las aeronaves. Aún yo tengo una aeronave del mismo modelo de fábrica, por su configuración interna, tienen variaciones que la hacen diferente y única para las operaciones aéreas. Entonces, eso está contenido en una base de datos de pesos. Base de datos de aeropuertos, básicamente contiene todos los aeropuertos de operación nacional e internacional de la Fuerza Aérea, tipificados con longitud de pista, resistencia de pista, coordenadas de ubicación en el territorio nacional y todas estas variables. El runway analysis es un factor importantísimo para este código, pues básicamente lo que hace un runway analysis, un análisis de pista, es determinar cada aeronave, cuánto es el peso máximo de operación de despegue y de aterrizaje de acuerdo a ciertas condiciones. Entonces, les pongo un caso, no es lo mismo un despegue de Bogotá para un C-130 con 25 grados de temperatura que podemos llegar a alcanzar a tener, y más aún con estos cambios climáticos, que un despegue del mismo C-130 en la madrugada con 10 grados de temperatura. Los pesos de operación se ven altamente afectados por las limitaciones de rendimiento de la aeronave. Entonces, pues eso está contenido en el análisis de pista. Y por último, un directorio dinámico, que es el Aircraft Status o estatus de aeronaves. Entonces, como van a ver, este directorio dinámico se actualiza por cada iteración y básicamente incorpora datos de cada número de cola, cuántas horas remanentes tiene para su próxima fase, cuántas tripulaciones disponibles tiene,
y realmente si está en ese momento en tiempo real, operativa o en un mantenimiento imprevisto. Entonces todas estas variables junto con los requerimientos entran al módulo de analizador de misión o Mission Analyzer. Entonces, ¿qué hace ese módulo? Básicamente dice el requerimiento X puede ser cumplido por este tipo de aeronaves de las que están listas y básicamente organiza un directorio que se llama requerimientos. Luego viene lo más interesante del código, es el Ideal Drafter o básicamente un generador de borrador ideal. Entonces, basado en qué aeronaves pueden cumplir cierto requerimiento, analiza los costos de operación y organiza qué aeronave es la más idónea para cumplir ese requerimiento. Sin embargo, aquí fue necesario incorporar el siguiente paso, que es el solucionador de conflictos, porque muy probablemente para un mismo día este algoritmo simple determine que, por ejemplo, un 295, el 1282, sea la aeronave idónea para cumplir todos los requerimientos del día. Pues lógicamente esto no es viable y va a saturar la aeronave y la tripulación, y pues lógicamente es necesario cumplir el requerimiento porque tiene una fecha límite de ejecución y pues es necesario asignarle otra aeronave. ¿Cuál aeronave? Pues eso es lo que determina el solucionador de conflictos, que es el siguiente módulo. Entonces, pues el solucionador de conflictos mira si hay conflictos de la programación ideal y básicamente asigna la siguiente aeronave en la secuencia y va siguiendo con varias iteraciones hasta que encuentra un escenario óptimo para cumplir los requerimientos del día. Entonces, pues esto es un solucionador táctico, es decir, en tiempo real soluciona cuál es la necesidad idónea y operativa para cumplir con los requerimientos de ese día. Y por último, una vez se solucionan todos los conflictos, hay un visualizador de requerimientos, pues que básicamente solo muestra lo que se tiene que cumplir en el día. Entonces, pues, en este momento, en la fase del proyecto, esto es líneas de código, es unos pantallazos de la inicialización del código. Como pueden ver, tiene varios tipos de minimización de costos, dentro de las cuales se destacan costo total de operación, costo de combustible, las horas de vuelo, porque a veces es una variable que la Fuerza Aérea quiere minimizar, o un costo compuesto. Entonces, pues el usuario o el programador selecciona cuál es la variable a optimizar y en últimas lo que el programa arroja es básicamente este listado, que es cada uno de los requerimientos con un número de serie, cuál es la aeronave idónea y cuál es el costo total que recurre a esa operación. Esto es una simple imagen de lo que es el visualizador y lo que hace el Ideal Drafter. Los colores significan simplemente a qué entidad del Estado se está apoyando y el tamaño del círculo identifica el tamaño total de ese requerimiento puntual. Aquí pueden ver, por ejemplo, hizo un merge o hizo una combinación de un requerimiento del Ejército Nacional y de la Fuerza Aérea para ser cumplido en una sola aeronave. Y pues así en los demás requerimientos que se presentan para ese día específico. Entonces, pues en últimas, este código que arroja es una herramienta de decisiones de selección de aeronaves en tiempo real que analiza la disponibilidad de aeronaves, la capacidad de carga y los costos de operación para tomar la decisión. Entonces, pues aquí como que resumimos todo lo que estamos intentando hacer e integrado al modelo de simulación prevé en sí la forma idónea de la ejecución de operaciones aéreas. Entonces, pues en conclusión, este proyecto pues está en su fase de desarrollo, lo venimos a presentar pues porque creemos que es interesante, de una vez se haya escuchado al auditorio todo lo que se está haciendo en el mundo con optimización, modelación y simulación, y pues decir que la Fuerza Aérea está trabajando en eso y está desarrollando herramientas que buscan utilizar todos esos desarrollos tecnológicos en beneficio de nosotros. Entonces, pues, en conclusión, ¿qué queremos? Predecir la ocurrencia de fallas de aeronaves de transporte estratégico por medio de los modelos de regresión, del modelo de simulación, replicar un plan anual de misiones. Entonces, basado en la implementación y experimentación con un modelo de simulación robusto y validado, podemos generar un plan anual de misiones específico que se ajuste a los presupuestos establecidos. Medir la disponibilidad de una aeronave en un lapso de tiempo,
Es decir, si yo someto una aeronave específica a una capacidad de carga más alta, ¿cuál va a ser la probabilidad de falla y la disponibilidad total de esa aeronave? Optimizar la planeación de operaciones. Pues como ya lo vimos con medio de procesos selectivos, de algoritmos, de ubicación de recursos, usando el modelo de simulación o los códigos de optimización, ¿cómo yo puedo lograr optimizar esa planeación en la ejecución de operaciones aéreas? Y pues por último, brindar facilidades para el cálculo presupuestal que garantice el cumplimiento de horas de vuelo y el cumplimiento a los clientes. Entonces queremos, por medio de este modelo, explorar y experimentar diferentes formas de lograr cumplir la misión de la forma más eficiente posible. Entonces, pues, eso es todo de forma general. Les agradecemos su atención y pues decirles que la Fuerza Aérea estamos trabajando de la mano conjunta para ser cada día más eficientes y eficaces. Muchas gracias. ¿Alguno tiene preguntas? Buenas tardes, mi nombre es Ángela Armero. Tengo una duda. Cuando ustedes en su proyecto quieren hacer una propuesta para optimizar, pero cuando ustedes presentaban el mapa, decían que se quería observar el impacto que se tiene cuando una aeronave llega, aterriza a un lugar y ésta se quede ahí y no regrese al lugar de donde salió, ¿cierto? Que eso era lo que se quería pues analizar. Entonces me genera una duda. Bueno, la aeronave queda en este punto estratégicamente porque es tiempo de gasolina, bueno, el material que se debe utilizar, ella queda ahí. Yo creo que al momento de mirar o tomar una decisión de qué aeronave va a estar disponible en cuanto a la necesidad, pues si esta ya se encuentra ahí, ¿cierto? Pues ¿qué haríamos? Mirar, bueno, si esta está aquí, ¿cuál es la más cerca o cuál es la que está óptima para el servicio? Me queda la duda, bueno, ese impacto que queremos visualizar, ¿cómo lo van a incluir acá? ¿Entraría como otra variable o ese análisis para qué se haría? Gracias. Sí, tiene razón. Es uno de los experimentos que se quiere conducir en el modelo de simulación y es básicamente, en vez de lo que se hace actualmente, que es que una vez su aeronave cumpla su requerimiento de transporte asignado, ella regresa a su base de lanzamiento. Entonces, de forma general tenemos por sí como una pierna que se gasta horas de vuelo y combustible, regresando a su lugar de lanzamiento y lógicamente pudiendo que el día anterior o dentro de 2 días salga un requerimiento en una locación cercana y el costo de traslado sea mucho más bajo. Entonces, ¿cómo se mide en el modelo de simulación? Cuando se carga el sistema, o nosotros le decimos se somete a la misma carga al modelo de simulación, ¿cierto? Es decir, la misma cantidad de requerimientos, con las mismas variables, las random variables generadas por el sistema en varios experimentos. Si yo asigno ese algoritmo, como lo dije primero, corro muchos experimentos y después en el mismo experimento cambio la secuencia de ruta de las aeronaves para que cumplan lo que se hace actualmente, es decir, tengo 2 puntos de comparación. Cuando yo compare en una variable que se totaliza en el sistema, que es horas de vuelo para una flota específica, ahí se tiene que evidenciar si es beneficioso o no para la fuerza tomar una decisión estratégica de esa política. Entonces no sé si respondo o no a la pregunta, porque el sistema está totalizando las horas de vuelo de cada número de cola y de cada flota específica. Entonces el sistema o el modelo de simulación no hace solo una simulación. Aquí lógicamente les mostramos un ejemplo gráfico que se demora en tiempo real o tiempo adelantado, pero la ventaja de los modelos de simulación es que se pueden correr muchos experimentos rápidamente y arrojan variables de respuesta que uno tipifique en el sistema. Y una de esas, lógicamente, es las horas de vuelo.
¿Sí soluciona la pregunta o...? Ya está totalizada. Porque si ella queda ahí, ¿cierto? Entonces al momento de tomar decisión, pues no las vamos a volver a movilizar. No, cuando los experimentos se generan, esa variable específica, como es un vehículo como se modeló en simio, ya tiene una variable que es el tiempo de utilización, que realmente viene a ser lo que nosotros conocemos en la Fuerza Aérea como tiempo máquina, es decir, el tiempo real de operación. Entonces, por defecto, esa variable ya está codificada en el modelo y es una de las principales que vamos a usar para medir la eficiencia de las tomas de decisiones estratégicas en el modelo de simulación. Entonces, buenas tardes, saludo cordial a los capitanes y felicitaciones por ese trabajo tan importante que ustedes realizan y que sustenta el desarrollo de la Fuerza Aérea Colombiana. Una de las cosas que observo importante es el tema de, a través del modelo, estimar costos de operación, que pues cuando estamos hablando del tema de presupuestos es una variable muy sensible, pero también me preguntaba sobre la data para la alimentación del modelo. ¿Cómo hacen, digamos, para modular eso en función, por ejemplo, de los ciclos que tiene, por ejemplo, el conflicto colombiano? Porque no debe ser la misma movilidad, digamos, de la flota en X, Y o Z condiciones de la situación de ese conflicto. Como lo veíamos en la intervención, nosotros cargamos una base de datos de 2 años y medio. Dentro de esa base de datos está incluido todos los requerimientos que llegaron por parte de las diferentes entidades, tanto de Ejército, Armada, Policía, Fuerza Aérea. Esos requerimientos son tomados por el sistema y se encuentran ya incluidos dentro del modelo de simulación. Luego, las misiones a las que usted hace referencia, misiones, digamos, del conflicto, ya están incorporadas dentro de él. Obviamente, a medida que vamos evolucionando en el proyecto, nuestra sábana de datos va a irse actualizando. Digamos que nosotros hicimos tomamos esta base de datos de 2 años y medio, pero podemos seguirla ampliando para seguir tomando las misiones que han sido asignadas durante este rango de tiempo que no estuvo dentro del análisis. sí, de acuerdo. Yo también entiendo un poco más la pregunta y es los modelos de simulación, y creo que una pregunta del doctor Gutiérrez parecido a eso, de cómo son dinámicos y cómo se modifican. En este momento, como se está desarrollando el modelo, es basado en los datos que se evidenciaron en los 2 años y medio anteriores. Lógicamente, el modelo, cuando esté verificado y validado, como decía el doctor Goldsman, si se aumenta el rango de datos y tipificamos una época de conflicto intenso alto y una época de conflicto intenso bajo, ya simplemente al ampliar nuestra muestra tenemos el comportamiento operacional no solo de una época de conflicto intenso, sino también de una época de conflicto medio o bajo. Entonces, en este momento, pues el modelo de simulación nosotros no podemos proyectar datos que no existen, y pues no se hizo con mayor cantidad de datos porque, como decía, de pronto si escucharon al doctor Goldsman, garbage in, garbage out, ese famoso el lema, no estábamos 100% confiables de la integridad de los datos con un rango, con una muestra de operación más amplia. Entonces, por eso nos basamos solo en esos 2 años y medio y sí, a medida que evolucione la operación de la Fuerza Aérea, el modelo se puede actualizar para integrar diferentes ciclos de operación. Entonces, es una proyección en un futuro, pero pues inicialmente se quiere validar y verificar con los datos que están contenidos en la muestra. ¿Preguntas? ¿Alguien más? Mi capitán, buenas tardes. Santiago Moreno de la empresa Central Charter. Mi capitán, una pregunta respecto a cuando dicen optimizar la planeación de las operaciones aéreas. Yo tengo entendido que cada aeronave tiene una asignación presupuestal para la cantidad de horas anuales, pero sin embargo, cada aeronave tiene una cantidad de horas limitada antes de su siguiente fase de mantenimiento. Entonces, si bien la aeronave más óptima para realizar la tarea puede ser la que no
puede no ser la que tenga más horas disponibles. Entonces no sé si esa parte está incluida dentro del sistema dentro de la interacción que hace el sistema. Es decir, puede que esta sea la aeronave más óptima, la que está más cerca, pero a ella solo le quedan 3 horas de vuelo y tiene que volver a casa. Entonces no sé cómo se hace esa iteración ahí. Sí, tiene toda la razón. Pues acá básicamente cuando estamos tratando de explicar esto, y pues sí lo pasamos muy rápido, pero en este directorio dinámico, lo que se llama como el Aircraft Status, ahí tiene incluido una variable interna que es el porcentaje de utilización de las horas asignadas a la cola, porque viene el mismo caso que les ponía, puede que para todo el itinerario de un día la aeronave más óptima sea la aeronave Fuerza Aérea XXXX y se sobrecargue esa aeronave. Entonces no solo hay conflictos, porque lógicamente una aeronave no puede cumplir, no puede estar en muchos lados al mismo tiempo, sino que también tiene una asignación de horas limitada. Y ese variable de porcentaje, cuando empieza a un cierto umbral, a un número rojo que se está alcanzando, el límite de horas asignadas, bota esa aeronave a la cola de la asignación de planeación ideal. Entonces no sé si eso responde la pregunta. Sí. De pronto hago una aclaración final. En la parte, digamos, complementando la respuesta de Sergio, dentro del área logística se incorporaron unas variables y una de ellas es la del programa de mantenimiento, ¿sí? Entonces, todas las aeronaves que nosotros incorporamos acá tiene ya intrínsecamente dentro del modelo el programa de mantenimiento de cada una de ellas, ¿sí? Entonces ella puede identificar cuántas horas o días disponibles le quedan, al igual que, por ejemplo, el tiempo que me va a tardar en una reparación, ¿sí? El tiempo promedio que me lleva a restablecer la condición de aeronavegabilidad del avión. Y por último, uno de los otros experimentos que se han proyectado en la ejecución del modelo es evaluar si lógicamente hay una aeronave que tiene cierto número de asignación presupuestal y consecuentemente horas asignadas y está siendo constantemente arrojada como la aeronave idónea para cumplir los requerimientos que se le están arrojando al sistema. Un experimento macro y de toma de decisiones estratégicas es cambiar esas limitaciones y asignar más horas a esa aeronave y un poco menos de horas a otras aeronaves. Entonces, desde que el modelo cumpla su misión, que es cumplirle al cliente, y en últimas reducir los costos, pues porque si el mismo sistema está diciendo que hay una aeronave más idónea para cumplir los requerimientos que se le están imponiendo al sistema, pues entonces puede ser una toma de decisión estratégica, analizar qué pasaría si se le asignan más horas a ese tipo de aeronaves. ¿Para que la diga por el micrófono? Bueno, básicamente la pregunta consiste en si, digamos, el modelo final nos va a traer un impacto que verdaderamente nos sirva para la toma de decisiones, ¿sí? La respuesta es, eso es lo que buscamos. Eso es lo que buscamos realmente. Al yo poder, digamos, lo hicimos en una flota específica que es las aeronaves de transporte estratégico, al yo poder determinar cuántas son las horas de vuelo que yo voy a necesitar para cumplir mi misión en el año, pues obviamente yo estoy impactando el presupuesto, porque digamos no estoy dejándolo al libre albedrío de yo solamente programar y pedir requerimientos de presupuesto con base en supuestos, a que un software de simulación me permita saber verdaderamente cuáles son las horas de vuelo que yo voy a requerir para cumplir mi misión. No sé si con eso respondo la pregunta. Claro que sí, y por eso es que pues, se deriva este convenio y directamente desde el Ministerio, el convenio está firmado directamente con el Ministerio de Defensa, donde nace esa necesidad de poder optimizar los costos. Eso pues es una necesidad estratégica de las fuerzas
y es de total conocimiento de ellos. Muchas gracias.